Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y continuamos con la serie acerca del cambio personal. Y en el día de hoy me gustaría conversar acerca de ese cambio personal, cómo entenderlo, qué es, cómo funciona. Y en línea con esto, me gusta la frase de Jim Rohn que dice: tu vida no mejora por casualidad, mejora por el cambio. Para mejorar y crecer necesitamos cambiar. Cambiar, digamos, es la forma de crecer y mejorar en nuestra vida. Y a propósito de esto, la pregunta sería: ¿cómo percibes tú el cambio? ¿Como amenaza u oportunidad? ¿Cómo es? ¿Como un hecho cotidiano o como un desajuste de la vida? ¿Qué sentimientos te despiertan las situaciones de cambio? ¿Cómo respondes cuando el cambio toca a tu puerta? ¿Tiendes a apoyar u oponerte a los procesos de cambio? Yo diría que no hay una respuesta única para todas estas preguntas. El impacto y la percepción del cambio es tan variable como la persona misma. Y diríamos que el cambio no transcurre de igual manera para todas las personas. Algunas personas perciben el cambio como una amenaza, mientras que otros lo perciben como una oportunidad. ¿Qué es lo que ha cambiado y lo que ese cambio significa para alguien en particular? Es una función del contexto, las emociones, necesidades y creencias de la persona que lo está de alguna manera percibiendo y sintiendo. De modo que cada individuo percibe y siente el cambio de una manera muy particular, atribuyéndole diferentes significados atendiendo a sus características particulares. Y aquí hay un proceso que es importante entenderlo en cuanto al cambio, que el cambio personal tiene dos dimensiones. Una dimensión que llamaríamos el cambio propiamente dicho y otra dimensión que tiene que ver con la transición a esa nueva realidad. Una asociada a las circunstancias, condiciones y ambientes que cambia para la persona, que se refiere a lo estructural del cambio. Y la otra dimensión del cambio personal es el componente intrapersonal, diríamos la respuesta psicológica, que tiene que ver con el proceso de adaptación a esa nueva realidad. Lo estructural tiene que ver con los acontecimientos, los eventos, las circunstancias que ocurren en la vida de la persona y que muchas veces están fuera del control de la persona. Ejemplo, un nuevo trabajo, un nuevo jefe, nuevo sistema, nuevo vecindario donde se mudó, cambios en la economía, la aparición de una pandemia como el coronavirus. Y la otra dimensión es la respuesta psicológica, que es el proceso de adaptación a esa nueva situación. Vale decir, la adaptación o cómo se trabaja y se percibe y se mueve la persona en función de la aparición del nuevo jefe, el nuevo trabajo, el nuevo vecindario, la aparición del coronavirus, los cambios en la economía del país y en todo caso cómo la persona se adapta a esa nueva realidad. Y adaptarse a esa nueva realidad va a tomar un tiempo, no ocurre tan rápido como el cambio externo y estructural. Digamos entonces que hay dos dimensiones importantes, que son dos conceptos distintos asociados al cambio: lo estructural y lo intrapersonal, que tiene que ver con la transición a esa nueva realidad estructural. Así, cambio desde lo estructural, podríamos decir que es situacional, que corresponde al ámbito físico, al ámbito material, que normalmente es externo a la persona, ocurre más rápido y se tiene como un acontecimiento estructural y contextual que la mayoría de las veces la persona no tiene control sobre esa situación. Y está la transición, que es la respuesta psicológica a ese cambio estructural, que es más personal, se vive más intrapersonalmente, de manera más íntima, es más interna, más intangible, ocurre más lentamente y viene a representar la respuesta psicológica, el manejo emocional que hace la persona de esa situación. Así que por un lado tenemos el cambio, que es un evento contextual, externo, relativamente rápido, un evento que se puede percibir e inclusive cuantificar.
El cambio, en todo caso, desde el punto de vista estructural, se muestra en los resultados concretos, como un cambio en la economía o la pérdida de un ser querido o la pérdida de la salud ante una enfermedad grave que se manifiesta o la aparición de una pandemia como el coronavirus. Y por otro lado está la transición, que es lo contrario, que es el proceso psicológico individual, interno, muy personal e íntimo que vive cada persona y por el que pasan las personas para aceptar esa nueva situación. Y este es un proceso muy personal. La transición se requiere en todo caso para vivir, asimilar y manejar los cambios estructurales y externos que ocurren. La transición en ese sentido es progresiva, puede ser inclusive inconsciente y casi nunca se produce de manera lineal y no siempre se siente o percibe como un avance, porque es muy subjetiva, porque es interna, íntima y personal. En los ejemplos anteriores diríamos que el cambio llega y se instala como una situación estructural y externa, como cuando la economía, por ejemplo, entra en recesión o muere inesperadamente un cónyuge o un hijo o hace aparición una pandemia como el coronavirus, pero el proceso de aceptar esa realidad y recomponerse la persona para aceptar esa situación y adaptarse a esa nueva situación es un proceso más lento, menos evidente, en el que la persona transiciona a esa nueva realidad. Y yo para cerrar preguntaría, ¿te es fácil o difícil cambiar? ¿Cómo reaccionas emocionalmente ante las demandas de cambio estructural del entorno? ¿Cómo te adaptas a los cambios que el entorno te impone en un momento determinado? Hasta el próximo.